Comencemos con la anatomía cardíaca. El corazón, centro vital, presenta una estructura compleja con 4 cámaras. 2 aurículas, que reciben sangre desoxigenada de las venas sistémicas y pulmonares, y 2 ventrículos, responsables de bombear sangre oxigenada hacia la circulación pulmonar y sistémica. Entendamos la función del músculo cardíaco en las fases de diástole y sístole, que marcan la relajación y contracción, respectivamente. Ahora, exploremos la fisiología respiratoria. Durante la inhalación, el diafragma, protagonista en la inspiración, y los intercasters externos se contraen, expandiendo el volumen intratorácico y generando una presión negativa que facilita la entrada de oxígeno. En la exhalación, estos músculos se relajan, y el diafragma vuelve a su posición inicial, disminuyendo el volumen torácico y generando una presión positiva que expulsa el dióxido de carbono. En el ámbito de la rehabilitación cardiopulmonar, el objetivo principal es optimizar la capacidad pulmonar y cardiovascular. Se realizan ejercicios específicos para fortalecer los músculos inspiratorios y expiratorios, mejorando la ventilación pulmonar. Además, se incorporan actividades aeróbicas para potenciar la capacidad cardiovascular, fomentando la eficiencia circulatoria y el intercambio gaseoso. Es esencial comprender la íntima relación entre el sistema respiratorio y el cardiovascular. Durante la inhalación, el oxígeno es transportado por la hemoglobina hacia el ventrículo izquierdo del corazón. Posteriormente, este oxígeno es bombeado hacia la circulación sistémica, alimentando los tejidos y órganos con este gas vital. Simultáneamente, la eliminación de dióxido de carbono, un subproducto metabólico, ocurre durante la exhalación y se completa a través de la circulación pulmonar. Esta parte del video ha proporcionado una visión detallada de la anatomía cardíaca y la fisiología respiratoria, destacando la importancia de la rehabilitación cardiopulmonar. Estos cimientos son esenciales para diseñar programas de rehabilitación personalizados y efectivos. Hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? Este es el estudio del movimiento de la sangre a través del sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los determinantes de la hemodinamia? Presión. Hace referencia a que si el líquido, que en este caso es la sangre, no se mueve a través de un sistema a menos que se aplique una energía, que en este caso es la presión o gradiente de presión. Esta tiene 3 tipos de energía. 1. Energía elástica, que es el volumen dentro de las estructuras vasculares. 2. Energía cinética, que es la velocidad del flujo de sangre. Y por último, la energía número 3 es la gravitacional, que varía según la posición en la que se encuentre la persona, ya sea de pie o acostado. Resistencia. Este se refiere a la oposición que encuentran los flujos sanguíneos al pasar a través de los vasos sanguíneos. Es importante en la regulación de la presión arterial y en el flujo sanguíneo hacia los órganos y tejidos periféricos. Reflejo vasoreceptor. Estas son neuronas receptoras que cesan la presión de la sangre dentro de los vasos. Están ubicadas en la carótida y el callado aórtico, senos venosos duramadre, aurícula derecha, riñón, que están implicados en los mecanismos de presión sanguíneos. Hablemos de presión arterial. Pero, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras es bombeada por el corazón y circula por el sistema circulatorio. Se mide en milímetros de mercurio, mmHg, y se expresa mediante 2 valores, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? El mantenimiento de la PA depende de estado de la aorta y los grandes vasos sanguíneos. Funcionalidad de válvula aórtica. Capacidad de elongación de las paredes arteriales. Resistencia de las arteriolas que controlan el flujo a los capilares de la microcirculación. Tono vasomotor. Duración de la sístole, ventricular. Velocidad de la propagación de la onda de presión desde el corazón. Fisiología cardiovascular. La fisiología cardiovascular es la relación entre el flujo, presión y resistencia, gasto cardíaco y presión arterial. Se divide en 2 circulaciones. Circulación menor o pulmonar, lo cual lleva sangre desoxigenada de corazón derecho a pulmones. Circulación mayor o sistémica, lleva sangre oxigenada de corazón a todo el cuerpo, excepto a los pulmones, y luego de retorno al corazón, desembocando en las venas cavas. El corazón está formado por 2 principales músculos cardíacos.
Las fibras musculares especializadas que conforman el sistema de excitación especializado y de conducción que son fibras lentas. Las fibras musculares que conforman el músculo auricular y ventricular, fibras rápidas. Luego de esto hablaremos sobre el potencial de la membrana cardíaca que se caracteriza por el número de cargas en el interior es negativa con respecto al exterior. La respuesta rápida es dada por el sodio. La respuesta lenta es dada por el calcio. Cabe resaltar que todo evento mecánico necesariamente está precedido de un evento eléctrico. El sistema de excitación y conducción está formado por el nódulo sinusal, vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y por último las fibras de Purkinje. Nódulo sinusal genera el estímulo eléctrico que funciona como un marcapaso, por lo que esto controla la frecuencia cardíaca. Por otro lado hablaremos sobre las palabrotas, las cuales son cronotropismo. El corazón genera los impulsos que producen su contracción y es modulada por factores extrínsecos como la inervación vegetativa, hormonas, iones, temperatura. Dronotropismo, que es la conducción de impulso que indica la capacidad del miocardio para conducir los impulsos eléctricos. Batmotropismo es la excitabilidad, lo cual es la capacidad de las células de excitar eléctricamente para transmitir un impulso eléctrico. Inotropismo habla de la contractilidad del miocardio, indica el grado de fuerza que éste puede ejercer para vencer la resistencia vascular. Lucitropismo, que es la propiedad del músculo cardíaco para relajarse y se comporta en el momento de la contracción como una sola célula. Aparte de estas 5 palabrotas también hablaremos sobre las siguientes también importantes. Volemia es el volumen total circulante de la sangre que se divide en volumen no estresado, que es el volumen que rellena los vasos sanguíneos sin provocar presión en ellos, y volumen estresado, que es aquel que ejerce una presión contra la pared de los vasos sanguíneos. Otra de las palabrotas es el gasto cardíaco, lo cual es el volumen de sangre bombeada por el corazón en un minuto. El gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Por otro lado, los cambios de la frecuencia cardíaca se conocen como efectos conotrópicos. El incremento de la actividad parasimpática o estimulación vagal hace más lenta la FC debido a la estimulación de los receptores colinérgicos. El incremento de la actividad simpática aumenta la FC debido a la actividad de los receptores adrenérgicos. Uno de los determinantes de la frecuencia cardíaca son sexo, posición del cuerpo, estimulación del sistema nervioso autónomo, temperatura y altura, edad, factores psicológicos como el miedo, la ansiedad y la excitación. Ahora hablaremos de la poscarga, que es la carga o volumen que distiende las fibras musculares cardíacas justo antes de su contracción o sístole, permitiendo mayor fuerza de contracción, y la precarga es la fuerza o presión que se opone a la eyección ventricular, representada por la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. También se habla sobre el retorno venoso, que es el volumen de sangre que retorna desde diferentes tejidos hasta la aurícula derecha con sangre desoxigenada. Luego de esto seguimos con el ciclo cardíaco. Esto es la secuencia de acontecimientos mecánicos, eléctricos, sonoros, volumétricos y de flujos que suceden desde el comienzo de un latido. Este ciclo tiene 2 fases. La fase de sístole, que es el periodo de contracción del corazón y su objetivo es propulsar la sangre hacia la periferia, y la de diástole, que es el periodo de relajación que permite que las cámaras cardíacas se llenen de sangre después de vaciarse parcialmente durante la sístole.